Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a mi canal. El hecho que enfureció a Berguzar Korel. El comentario sobre su hija Leila enloqueció a Berguzar Korel. Antes de entrar en los detalles de mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal y dar me gusta y compartir mi vídeo. Berguzar Korel dio a luz a su hija Leila el 3 de noviembre de 2021. Korel, que lleva un tiempo viviendo en Londres con su familia, vino a Turquía por negocios. La famosa actriz, que salió de paseo con Leila, compartió el hecho con sus seguidores. Enojada por los comentarios que hizo sobre su hija, Berguzar Korel dijo: "No seas tan irrespetuosa. Hace mucho tiempo que no hago una historia. Como pueden imaginar, está muy ocupado y no tengo tiempo. Regresé después de muy poco tiempo. Estoy en Turquía. Aquí me encuentro muy cosas raras cuando salgo con mi hijo, seguro que muchas madres como yo nos encontramos con eso, y me parece muy raro que se estén normalizando, esta descortesía, esta falta de distancia, esta osadía, este estado de confusión, el estado de encontrar el derecho a tener voz en uno mismo me vuelve loco. Trato de elegir mis palabras con mucho cuidado porque este tema me molesta mucho. Por eso es largo y tonto. Hay oraciones. De hecho, yo acaba con esto y ve directo al grano. Sabes, necesitamos tener ciertas reglas de cortesía en nuestras vidas. Voy a entrar en el tema asumiendo que nos las enseñaron cuando éramos niños. Ahora, dejen en paz a esas madres y mujeres. Por favor, no pregunten. Preguntas inapropiadas sobre nuestros hijos. Les he pasado ahora apesta, o hace frío. Ya no me preguntan sobre nuestro tipo de nacimiento, etc. Me encontré con algo como esto el otro día, una pareja que conozco, una pareja con la que tuvimos una conversación que traté de mantener a distancia cuando nos encontramos. Leila estaba en su capazo, yo paseaba. Conocí a esta pareja. Miraron a Leila y dijeron: "Ay, qué cabeza tan diferente tiene, angosta y alta". No entiendo, dije. Él dijo: "La cabeza de la luna es diferente, como si hubiera sido aspirada. Ya sabes, estas aspiradoras se usan en los partos, cuando el niño no se hil". Llegué a ese punto, pero no se usó. Los partos al vacío suelen ser partos difíciles. Aún así, no es tan grosero como decirle esto a una madre. No entiendo lo que quieres decir, le dije. Él dijo: "Sí, tiene una cabeza estrecha, delgada y larga, se parece a Alit Bey. Mi marido durante años. Por cierto, Leila es mi miniatura". Me hicieron una pequeña pregunta. ¿Qué tipo de vida tengo en Londres? ¿Estamos alquilando o comprando una casa? Me advirtieron sobre la suerte que tengo de estar casada con Alit. Porque es una persona muy valiosa, ¿sabes?, me dijo. Me he vuelto tan tonto. Esposo de 12 años, ¿por qué me dices tal cosa? Te vimos en una película, también juegas bien. La luna quiere ser halagada. Halaguemos un poco a Berguzar, dijeron. Estoy en medio de algo raro. Me encanta conversar cuando salgo, incluso si es gente que no conozco. No me importa mi trabajo o mi reputación. Me hace bien tener una linda conversación ahí, compartir un buen momento. Todo el mundo sabe muy bien que en la vida normal, ni yo ni mi marido andamos diciendo somos famosos. Pero veo que esta sinceridad, descortesía y al mismo tiempo, esta pereza abre sus puertas hasta el final para algunas personas. Dejemos esto a un lado, por favor. Tengo miedo de hablar de estas cosas, pero el mundo es un mundo así ahora. Estoy pasando por mucho como esto. Comentarios, ofertas, pedidos que no te imaginas ni te imaginas. Esto todavía me asombra sobre nuestro niño, nuestra profesión. Todavía es posible decirle algo al hijo de una persona con tanta facilidad, tratar de tomarle una foto, tratar de tocarlo, etc. No se lo hagas a nadie, tampoco me lo hagas a mí. Porque ya no soy tan paciente como antes. No creo que nadie. Nadie tiene que ser. Leila tiene una marca de nacimiento en medio de la frente, igual que yo. Ayer una señora dijo: "¿Qué es la luna?",
Se calló. No, le dije. ¿Qué es eso que tienes en medio de la frente? Él dijo, marca de nacimiento. Vinieron dos mujeres y dijeron, ¡ay, qué dulce! Dijo, igual que su padre. Me dijo, el niño no es mío, ¿qué somos? ¿Qué vas a hacer con él? Se quedaron mirando. Mi momento más divertido sobre la analogía un bebé que no es nuestro es comparado con mi esposo una y otra vez. Tal vez hay personas que sienten como yo, ven que no están solos, tal vez haya gente que actúe así, digan, no lo hagamos, la gente se siente mal. ¿Qué haces? Espero tus comentarios.